Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de la planta de la insulina, el Cissus verticillata. Vamos a hablar de sus grandes beneficios, irreprochables. Vamos a hablar también de sus contraindicaciones y sobre todo lo más práctico de cómo la tenéis que tomar. Pero antes de empezar con el contenido de este vídeo, os tengo que hacer dos puntualizaciones. El que se llame planta de la insulina quiere decir, como su nombre indica, que tiene un efecto similar a la insulina, pero en ningún caso, si sois una persona diabética, debéis sustituir vuestra insulina tradicional por este remedio, ¿de acuerdo? Esto es una planta que es una grandísima ayuda y para personas que todavía no son insulino dependientes va a ser fundamental. Pero cuidado, si estás teniendo una crisis de una subida de azúcar y demás, tienes que seguir recurriendo a tu insulina tradicional. Esto es la primera puntualización. Y la segunda es que soy consciente de que este tipo de vídeos, pues a muchas personas le generan muchas dudas. Para evitaros cualquier tipo de resquemor o decir, oye, esta persona me estará contando verdad o me estará contando mentira, en la descripción de este vídeo os aparecerá un amplio catálogo de artículos científicos, creo que salen como 10, que hemos utilizado para la creación de este vídeo, para apoyar todo lo que en este vídeo os voy a contar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El Cissus verticillata o planta de la insulina es una planta herbácea originaria de las zonas tropicales americanas. Crece de forma natural, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, en Cuba, en Bolivia, etcétera. Todos esos países que tienen un grado de humedad alto y una temperatura homogénea a lo largo del año. Como podéis ver en las fotografías que os pongo, pues es una planta que tiene hojas en forma de corazón, unas flores blanquecinas o púrpuras y pequeños frutitos a forma de como si fuera una baya de forma ovoide. Se le conoce también a esta planta con el nombre de chuchuba o poá. El nombre de poá sobre todo se le da en Brasil. La planta de la insulina tiene una composición fantástica, muy ideal para el tratamiento de, evidentemente, la diabetes y de otros problemas que también vamos a comentar. Podéis ver en esta tabla que tiene desde ácido ascórbico, betacaroteno, flavonoides, esteroides, etc. Bueno, toda la lista que ahí veis. Es, por lo tanto, un producto natural que contiene una amplia gama de sustancias químicas naturales, valga la redundancia, muy efectivas, como vamos a ver a continuación, para su uso en personas que tienen la glucosa muy elevada, procesos inflamatorios, etcétera. Tiene varios usos que sinceramente os van a sorprender. El primer uso de una planta que se denomina planta de la insulina es para tratar la diabetes y para esto es muy eficaz. Reduce muy significativamente los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en sangre. Y de esto hay muchísimos estudios. Ya os digo que aquí en la descripción os pondré, especialmente hay uno que me llamó mucho la atención, donde se demuestra que el uso de esta planta, en los extractos que se utilizan a nivel de laboratorio, reduce hasta en un 25% los niveles de glucosa en sangre. No hay ningún producto natural que tenga esta potencia. Lo siguiente ya es ir a recurrir a la insulina sintética. Pero esto está un escalón por debajo, de ahí que se le llame planta de la insulina. Pero al mismo tiempo también es curioso que en ese mismo estudio, que aparece aquí en la descripción, se demuestra que reduce los triglicéridos en sangre hasta en un 48%. Francamente, es un producto natural, pero es que estamos hablando de una eficacia que roza y muy de cerca la eficacia que tiene un fármaco. Los fármacos no hacen desaparecer la glucosa, la disminuyen mucho, pero vamos, más que la planta, evidentemente, pero la planta, esta planta de la insulina, se queda muy cerca de lo que tiene como eficacia un producto farmacológico. Pero lo que a mí más me llama la atención es que esta planta no solo tiene el efecto de reducir los niveles de glucosa mientras se realiza el estudio.
Aquí, como os digo, os decía, se ha reducido en un 25%, sino que se observa, y esto para mí es impresionante, y os lo pongo en un segundo estudio aquí abajo, es que hasta 60 días después de haber finalizado el estudio, hay una eficacia de hasta el 45% en reducción de los niveles de glucosa. Es decir, que la reducción de estos niveles de glucosa va incrementándose poco a poco en el tiempo. Y esto quizás a vosotros no os llame mucho la atención, pero a mí como investigador es que me deja completamente anonadado. Es decir, estamos hablando de una eficacia, ya os decía antes, muy similar, muy parecida a la de un medicamento, dentro de que se trata, lógicamente, de un producto 100% natural. Pero aparte de esta grandísima eficacia que tiene la planta de la insulina para reducir los niveles de glucosa, se ha observado también que es muy útil como antiinflamatorio natural. Es muy potente. Los flavonoides que tiene en su composición, que hemos visto antes en la tabla, son unos productos que participan, inciden sobre la síntesis de prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 es la responsable, la mediadora de los procesos de dolor e inflamación en el organismo. Por lo tanto, incidiendo directamente sobre ellos, la planta nos garantiza una eficacia antiinflamatoria, es decir, procesos articulares, procesos musculares, incluso procesos diarreicos van a verse aliviados mediante el uso de esta planta, que luego veremos cómo se puede tomar. Y otro beneficio que parece aportar la planta de la insulina es su eficacia antibiótica. Aunque aquí os tengo que decir que los estudios no son del todo definitivos. Aquí no puedo decir una cosa por otra. Es cierto que presentan altos niveles de un flavonoide conocido con el nombre de sitosterol que tiene actividad antibiótica, pero no se ha visto a nivel de laboratorio cómo usando concretamente extractos de esta planta se inhibe eficazmente el crecimiento de determinadas bacterias. Pero es algo que está a estudio y que teóricamente, por la presencia de este tipo de flavonoides, sería esperable. Por lo tanto, lo dejamos aquí, pero que sepamos que muy posiblemente en breve saldrán estudios reforzando lo que aquí comentamos. ¿Qué contraindicaciones va a tener el uso de la planta de la insulina? Pues no está indicada, pues por ejemplo, en mujeres gestantes y lactantes, en niños pequeños, en personas con problemas hepáticos o problemas renales. Y lógicamente, y esto es muy importante, no es una planta que deba tomarse de forma continuada en pacientes diabéticos que estén tomando ya insulina, porque entonces podríamos cometer un auténtico disparate. Juntando el efecto de la insulina y el efecto de la planta de la insulina, el bajón de azúcar en sangre sería brutal, algo que tampoco es aconsejable. ¿De acuerdo? Si queréis tomar la planta de la insulina siendo una persona diabética que está tomándose ya de forma continuada su insulina, lo debéis siempre comentar con vuestro médico, que es el que conoce mejor que nadie la dosificación que estáis tomando y que sabrá si es aconsejable en vuestro caso concreto, muy individual, si podéis tomar a la vez esta planta o no. ¿Y cuál es la forma más conveniente de tomar la planta de la insulina? Pues la mejor manera, sin duda alguna, es tomarla en forma de infusión. Para la infusión se deben utilizar el tallo y las hojas de la planta. Lo mejor y lo más aconsejable sería que, como hace la mayoría de personas que la consumen, es que os compraseis bien semillas o rizomas de la planta y la tuvieseis en una maceta, de manera que hacéis eso vale 6-7 euros, hacéis la inversión al principio, la compráis, la tenéis en casa y de ahí vais tirando, compráis varias, tenéis varias macetas y es una planta chula además, con lo cual, pues bueno, lo de aquel, aprovecháis un poco y ahorramos un poco de dinero todos. Aquí en la descripción, por ejemplo, os pondremos un enlace hacia Amazon España, por si lo queréis comprar, pero ya os digo, venden en cualquier lado, si lo queréis comprar ahí bien, si no también. Pero más que nada porque si no sabéis dónde comprarlo, ahí lo tenéis también. Pero vuelvo a decir, es la manera más económica y más práctica. ¿Y cuándo se debe tomar esta infusión?
Pues esta infusión lo más aconsejable es tomarla en ayunas a primera hora del día. Es el momento donde los principios activos de la planta más eficaces van a ser para la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Como os he dicho que tiene también propiedades antiinflamatorias, pues lógicamente esta infusión nos va a venir muy bien pues si ahora en invierno estáis pasando por una gripe o si tenéis algún proceso inflamatorio interno, va a ser una ayuda francamente encomiable. Pero sobre todo, lo fundamental, para los niveles de glucosa, infusión a primera hora del día en ayunas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.